módulo de entrada direccionable JB2120 destaca por su diseño compacto y sencillo conexionado. Gracias a su bloque de terminales es muy fácil manipularlo a la hora de realizar cualquier comprobación. Dispone de una entrada libre de tensión para monitorizar señales técnicas o de alarma. En el interior de su caja encontraremos el módulo JB2120, una resistencia para la supervisión de línea de 10K y su base de conexión. Aquí se muestra con más detalle el acceso de entrada de los cables, los bornes de conexión y los orificios destinados para realizar una correcta fijación en la pared o techo. En la parte posterior del módulo veremos los datos del equipo y la posición donde debemos realizar la conexión. En esta imagen se muestra la posición de dónde debe ir conectado el bus, bornes 4 y 5, y la entrada de señal, bornes 9 y 10. En este caso se muestra un ejemplo de la conexión de un detector de flujo, el cual deberá instalarse una resistencia de 10K en el final de la línea para ser supervisada por el panel. Para asignar una dirección al dispositivo realizaremos el siguiente proceso. Activaremos el programador y colocaremos las pinzas a los bornes del dispositivo 4 y 5. Seleccionaremos la posición 1 del programador e indicaremos el número al cual queremos asignar al dispositivo. En este caso será la dirección 4. Una vez finalizado el proceso se indicará con un OK y automáticamente pasará a la siguiente dirección. Para dar de alta un dispositivo, pulsaremos la tecla de Home y a continuación pulsaremos la opción 1 e indicaremos la contraseña de instalador. Indicaremos el número de lazo en el cual se encuentra este nuevo dispositivo, la dirección que habíamos asignado y el tipo. En este caso será la opción 04, módulo de entrada. Seguidamente pulsaremos la tecla de función 4 para registrar el dispositivo y a continuación pulsaremos la tecla F6 para salir a la pantalla principal.